pueblos que están en las costas del Golfo, a las costas del Pacífico, no existía el animal de carga, no existía todavía la rueda para el uso de este tipo de actividades. Entonces imagínense cómo eran las expediciones militares de ellos hacia Guerrero, hacia las costas del Pacífico. Pues eran verdaderas hazañas. Entonces ellos llegaron a dominar a muchos pueblos y el tributo de repente era excesivo en algunos pueblos. Entonces los pueblos, por ejemplo los tlaxcaltecas, siempre se mantuvieron independientes y se resistían a dar tributo a los mexicas. Entonces cuando llegan los españoles, como estaban acostumbrados a las alianzas que ya se daban, y los españoles tenían otra experiencia militar, entonces esos pueblos se alían con los españoles. Realmente los que derrotaron a los mexicas no fueron los españoles, fueron la cantidad de soldados de grupos indígenas que se juntaron con ellos para ya no pagar tributo, pero nunca pensaron que la derrota de los mexicas y el juntarse con ellos iba a significar un proceso de dominio hacia todos, porque a los tlaxcaltecas les prometieron muchas cosas que no les cumplieron. Entonces, esto se llama alianzas, las alianzas que se hicieron en aquella época, y fue lo que permitió que derrotaran a los mexicas. Fueron varias causas. Fueron las causas de los presagios. Antes de que llegaran los españoles hubo varios presagios. Apareció una luz en el cielo, como un cometa, en señal de que algo malo iba a suceder. Se quemó el templo de Huitzilopochtli y le echaban agua y más se quemaba, en señal de que algo malo iba a suceder. Apareció un pájaro en el lago con un espejo en la frente, con la cabeza, en señal de que algo malo iba a suceder. Aparecían gentes monstruosas con dos cabezas y después desaparecían en señal de que algo malo iba a suceder. Apareció una mujer que gritaba en las noches: ¡ay, mis hijos! ¿A dónde los llevaré? ¿Cómo los protegeré? En señal de que algo malo iba a suceder. Tiempo después es que llegan los españoles. Entonces los presagios influyeron porque se pensaba en un inicio que eran otros dioses, porque nunca habían visto a personas como ellos físicamente, rubios, de ojos azules, montados en bestias, en caballos, con armas de fierro, ya con esos grandes mosquetones que hacían grandes ruidos. Todo eso les impactó. Y luego trajeron enfermedades, la viruela. Incluso antes de atacar Tenochtitlan, murió mucha gente precisamente contagiado de esta enfermedad, de la viruela. Hoy ya nos tocó comprobar lo que significan estas pandemias, ¿no? Entonces los españoles pues ya habían aprendido a vivir con esa, se contagiaban y ya no tenían los impactos de mortandad, pero la población indígena aquí era pura, en ese sentido no tenía estas contaminaciones. Entonces cuando llegan los españoles, entonces todo eso influye en esta derrota de los mexicas. Entonces por eso es que llegan, toman Tenochtitlan. Los mexicas resistieron mucho. Esta batalla duró 3 meses más o menos, la defensa de Tenochtitlan, hasta que llegan y la toman. Pero fueron varios factores los que influyeron para derrotar a los mexicas, que era un pueblo muy poderoso, muy poderoso. Bueno, ahora vamos a hablar del Zompanque. Miren, este es el Zompanque en monovertedra. Estas son piezas originales, son piedras de tezón, piedra de tezontle. Se encontraron por donde está la casa de los guerreros aquí.
pero también en el 2000 es una representación del Zompantli original. Se encontraron en el 2016, atrás de Guatemala, donde les dije que estaba el edificio, se encontraron ya cerca de 400 cráneos de mujeres, hombres y niños, muy pocos de mujeres y muy poquitos de niños. ¿Cómo era el Zompantli? Aquí lo curioso es que se encontraron en forma circular y colocados como apilados, en un diámetro más o menos de 3 metros de diámetro y observando hacia adentro las cráneos. Entonces, es parte de los estudios que están haciendo los investigadores, porque el Zompantli era una estructura donde había dos pilas alrededor, se colocaban los sacrificados, les cercenaban la cabeza, les hacían incrustaciones en las sienes y colocaban ahí los cráneos. Ese era el Zompantli original y ya se encontró el Zompantli, pero ya con estas características. Entonces, seguramente este corresponde a otra etapa, a la hora de cubrir esta etapa. No, los Zompantlis que alcanzaron a ver los españoles, no era ese que se encontró hace poco, en el 2016. Bueno, ¿por qué la cabeza? ¿Qué les dije? La cosmovisión de los mexicas, ¿cuál era? Que el universo estaba compuesto en ¿cuántas partes? No, en tres. La celeste, terrestre y el inframundo. En la terrestre están 13 cielos. En la terrestre están los 4 rumbos, donde también hay dioses. Y el inframundo es donde está el dios de la muerte, Mictlantecutli. Pero en la cabeza, ¿qué tenemos? La vista, los principales sentidos. La vista, el olfato, el gusto, la palabra. Y tenemos nuestro disco duro, el cerebro, que todavía no lo ubicaban como tal. Pero la cabeza era un componente del cosmos. Estaba relacionado con el plano celeste. Entonces tenía un simbolismo muy importante. No es porque fueran salvajes, sino todo correspondía a un pensamiento religioso, a una forma de ver. Así es como ellos explicaban las cosas. ¿Nos vamos por acá? O una enfermedad relacionada con el agua, como la gota, entre otras, se iban a un lugar que se llamaba el Tlaloc. Era un lugar de verano, donde había alimentos, donde no faltaba nada. Había plantas, había animales, aves, todo. Entonces, los españoles cuando llegan piensan que estaban hablando del paraíso terrenal, pero no era así. Bueno, los bebés que morían recién nacidos se iban a un lugar que se llamaba Chichihuahua, lugar del árbol de leche. Había un árbol donde producía leche a través de sus ramas y alimentaba a los bebés hasta esperar una segunda oportunidad para volver a nacer. Así pensaban los antiguos mexicanos. Las mujeres que morían al tener un bebé en parto, o los hombres o mujeres que morían en guerra, en batalla, se iban al lugar más especial, a la Casa del Sol, al Tonatiuh-Ixtlán, y todos los días acompañaban al sol desde que nacía hasta que se pintaba. Y a los 4 años se convertían en lo más bello, en lo más hermoso, en un ave de hermosas plumas como los colibríes, en una flor, en un poema, en una canción. Los que morían de muerte natural se iban en esta cena, con un clásico sentidos de la muerte. Entonces, los que morían
en guerra o las mujeres que morían en parto se iban al lugar más especial, a la casa. Y los que morían de muerte natural se iban con Mictlantecutli. Después de muertos tenían que cruzar 9 niveles, 9 películas. Primero cruzaban el río arriba del lomo de un perro. Por eso hay que cuidar a los perros, porque nos van a ayudar a cruzar el río. Los demás niveles representan el proceso de descarnación del cuerpo, hasta llegar con él y les liberaba el alma para el descanso eterno. Entonces, este es el Dios, el Dios del amor. Nos vamos por acá. Consideraba dioses, eran mujeres muy especiales. Esta es una pieza de una Cihuatepec. A esas mujeres se les cuidaba mucho porque la gente iba y les cortaba un pedazo de cabello, un pedazo de dedo, un pedazo de mano, porque los consideraban como amuletos. Entonces las tenían que cuidar, pobrecitas quedaban sin nada. Entonces, ese era el pensamiento. Pero ¿por qué la mujer? La mujer tenía una situación muy especial. Pero además, como muy chiquitas en ese tiempo, tenían hijos, su estructura fisiológica todavía no estaba muy sólida. Pues eso generaba que hubiera mucha mortalidad de mujeres adolescentes. Pues eran consideradas dioses, las Cihuatepecs. Nos vamos por la original, la que se encontró hace casi 45 años. El próximo año vamos a andar de manteles largos porque se cumplen. Entonces vamos a cumplir 45 años en que se descubrió y se va a hacer una exposición precisamente relacionada con la diosa Coyolxauhqui. Bueno, esa es una pieza es piedra volcánica, hecha se conoce como andesita lamprodolita. Entonces, esta mide cerca de 3 metros de diámetro y pesa cerca de 8 toneladas. Entonces, imagínense, para labrar estas piedras, todo lo que ellos habían avanzado en su tecnología para que los artistas, los escultores pudieran elaborar con tal precisión estos monolitos. Entonces aquí vemos una mujer, es una guerrera. Ya vamos a hablar del mito del nacimiento de Huitzilopochtli. Se supone que en el Cerro de las Serpientes todos los días barría la madre de todos los dioses, Coatlicue, la diosa de la tierra. De esa forma hacía penitencia. Un día cae una bola de plumas preciosas, la agarra y la guarda en su vientre y sigue barriendo. Después la busca y ya no la encuentra, resulta que queda embarazada. Su hija Coyolxauhqui, que es esta, la diosa de la luna, Coyolxauhqui quiere decir la de los cascabeles en la mejilla, la va a buscar, se da cuenta que está embarazada, se indigna mucho, va con sus hermanos, los encomisados, los guerreros, y los convence de que la tiene que llevar. Ella encabeza el grupo, van caminando rumbo al Cerro de las Serpientes y cada vez se acercan más. Coatlicue, cuando ya los alcanza a ver, se angustia mucho y dice: hijo, vale, no te preocupes, yo voy a estar ahí en el momento adecuado. Ya cuando va a llegar Coyolxauhqui, en ese momento nace Huitzilopochtli, dios de la guerra, pero no nace como bebé, nace como hombre. Se viste de guerrero, saca una serpiente de fuego, le corta las cabezas, va cayendo, se va desmembrando, y esta es la diosa Coyolxauhqui. Se muere y mata a muchos de sus hermanos, otros huyen hacia el sur. ¿Qué simboliza este mito? Huitzilopochtli es un representante del sol. Coyolxauhqui es la diosa de la luna, de la oscuridad. Es la lucha cósmica entre el sol y la luna. Cuando se hace de noche,
vence Coyosac, cuando se hace de día, vence Huitzilopochtli. Entonces, esto es lo que simboliza el mito. Entonces vemos una mujer, una guerrera, está desnuda, vemos su tocado de guerrera, sus cascabeles en la mejilla, y le vemos los brazos, las piernas y la cabeza separada de la. Nos vamos por acá. El agua simplemente no hay vida. Entonces el agua fertiliza la tierra. Es el vino sagrado que fertiliza la tierra. La bendita agua nos provee de todo. Bueno, este es Tlaloc, dios de la lluvia. Su esposa, él es dios de la lluvia celeste. Su esposa Chalchihuitlicue es la diosa de las aguas terrestres. Su cara de Tlaloc son dos ojos de serpientes que entreroscadas forman la nariz. La serpiente no es un animal maligno, sino que está relacionado con la tierra, con la fertilidad. Ellos pensaban que Tlaloc, para producir las lluvias, le ayudaban los tlaloques, y el agua estaba contenida en grandes cántaros. Ustedes seguramente se acuerdan de frases. Cuando está lloviendo muy fuerte, ¿qué dice? Está lloviendo a cántaro. Bueno, ahora ya saben por qué. Entonces, golpeaban los tlaloques esos cántaros y se producían los grandes chubascos. Esa es la lluvia, el dios de la lluvia, que provocaba Tlaloc.